Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamile. Vamos a orar para presentarle al Señor esta noche la palabra que hemos de predicar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, de predicar tu palabra, este privilegio, Señor, que no podemos dejarlo pasar, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Te suplico, Señor, que en tanto que estoy predicando tu palabra, hagas la obra, Señor, que debes hacer en cada corazón, en cada vida. Sabemos que eres tú el que cambia los corazones, el que transforma las vidas. Eres tú el que puedes hacer los cambios en cada persona. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta noche vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando, las 5 unciones. Y más bien, pues hemos estado hablando acerca de los propósitos de la unción del Espíritu Santo, o de las unciones que el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia. Primeramente, hermanos, hemos hecho referencia a las 5 unciones que fueron hechas sobre nuestro Señor Jesucristo y que Él experimentó. Eso están, los versos los tenemos, solamente que nos hemos parado en uno, ¿verdad? En donde dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, uno de los propósitos es dar buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas, los propósitos de los 5 ungimientos. Y luego de eso hablamos que no hemos hablado, pero todavía tenemos este tema pendiente, o estos puntos pendientes. Otro de los propósitos es que la unción es para hacer el bien. El Señor fue ungido para vivir y para poder estar en santidad. También fue ungido para recibir alegría, gozo. Y también nosotros debemos ser ungidos para lo mismo. De esta manera también vemos que el Espíritu Santo tiene el propósito de ungirnos para morir. Es decir, para que podamos negarnos a nosotros mismos. Esos son los 5 propósitos del ungimiento, o de los ungimientos del Señor. Esto es importantísimo para la iglesia, para nosotros, para desarrollarnos, para crecer, hermano. Ahora, nos vamos a circunscribir, nos vamos a enfocar a hablar acerca de el anunciar las buenas nuevas. Y vamos a ver cuáles son las características. Ya hemos visto algunas. Cuáles son las características de las buenas noticias cuando vienen ungidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo deben ser esas buenas noticias? Entonces encontramos que las buenas noticias confortan los huesos, hermosean los pies, trae alegres noticias, anuncia la paz, son noticias del bien, publican salvación y declara el reino de Dios. Entonces ahí encontramos pues 7 puntos, por lo menos 7 características de lo que son las buenas noticias, cuando el Espíritu Santo es el que está guiando, ¿verdad?, a quien anuncia las buenas noticias, o el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Ya hablamos de que conforta los huesos, reanima el espíritu, pues. Y también, hermanos, el que predica la palabra, sus pies son hermoseados, son hermosos. El mensaje es agradable, el mensaje es conveniente, el mensaje es pertinente. Desde luego que va a haber gente que se aferra a su pecado y que no quiere escuchar la palabra de Dios, y se va a hacer el ofendido o los ofendidos.
pero en realidad, hermanos, el mensaje del Evangelio no es ofensivo para la humanidad, sino que algunos se dan por ofendidos, o bien los demonios o el mismo diablo que los tiene atados no les permite ver lo maravilloso del Evangelio. Entonces hablamos de eso y hablamos de que el Evangelio trae alegría, trae alegres noticias, produce alegría en nuestras vidas. También nos anuncia la paz, paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestro prójimo. Y bueno, entonces hoy vamos a entrar al quinto punto. El Evangelio o las buenas noticias que vienen ungidas por el Espíritu Santo, hermanos, son noticias del bien. ¿Sí? Son noticias del bien. Mire, Isaías capítulo 27, verso 7 nos dice: cuán hermosos son los pies, o los montes, perdón, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Ya vimos eso, ya vimos del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Fíjese qué interesante, porque aquí, hermanos, cuando hablamos de buenas nuevas, estamos hablando de noticias que el Evangelio, hermanos, trae. Son noticias de bien. El Evangelio no trae noticias malas. El Evangelio lo que trae, hermanos, son noticias buenas, noticias de cosas buenas, de abundancia, de prosperidad, noticias de que somos aceptados por Dios, noticias de que nosotros podemos llegar a agradar a Dios, noticias de bienestar, noticias de bondad, noticias de que podemos alcanzar el éxito, definiendo bien la palabra éxito dentro de lo espiritual. El Evangelio, hermanos, nos presenta el favor de Dios. El Evangelio, hermanos, es una manera de vivir mejor delante del Señor, porque recibimos la misericordia, porque recibimos un tesoro, y ese tesoro, hermanos, es la salvación. Y también tiene que ver con que es un día festivo. Cuando vienen las buenas nuevas, las buenas noticias de parte del Señor a nuestras vidas, debemos entender, hermanos, que lo que ha llegado a nosotros es un día de fiesta, es un día de regocijo. Vamos a ver, hermanos, entonces, Isaías capítulo 3, verso 10 nos dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es interesante, hermanos, porque mire, la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿a qué justo le habla aquí? Entonces tenemos que irnos a Romanos capítulo 5, verso 1, donde nos dice la Biblia que somos justificados pues por la fe. Nosotros hemos sido declarados justos por la fe. Y dice que por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos por la fe. Ahora, si alguien dice yo no creo eso, pues también está en lo correcto, ¿verdad? Pero si alguien dice yo soy justo, he sido declarado inocente por el Señor, por su sangre preciosa, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, entonces ese justo le va a ir bien. No importa cuántas situaciones adversas enfrente en la vida, no importa si viene muerte, no importa si vienen enfermedades, no importa si pasa momentos de tristeza, de dolor, de aflicción, de angustia, te va a ir bien. Escuche bien, le va a ir bien. El propósito de Dios es bendecirnos. Sé que a veces hay gente que ha confundido
el mensaje y solamente habla de prosperidad material, de prosperidad económica. Pero nosotros debemos saber que al justo, dice el Señor, que le va a ir bien. Uno, porque ha sido limpiado de sus pecados. Dos, porque tiene fe, tiene confianza en el Señor. Y si tiene fe para ser justificado, también tiene fe para ser prosperado en todos los aspectos. Te va a ir bien. Estás enfermo, te va a ir bien. Estás pasando momentos de crisis, te va a ir bien. Tienes problemas matrimoniales, te va a ir bien. Tienes problemas con tus hijos, busca del Señor, te va a ir bien. Pero hermano, ¿cómo nos va a ir bien? Mira cómo está lloviendo bastante y estamos entre el agua, te va a ir bien. Si usted ha creído en Jesucristo, no importa la crisis que pase, no importa las situaciones adversas que tenga que enfrentar, dice el Señor, díganle al justo que le irá bien. Así que yo cumplo esta noche con decirle, te va a ir bien. Amén. Fíjense lo que dice la Biblia en tercera de Juan capítulo 1 verso 2. Amado, mire qué tremendo, porque el Señor aquí se refiere a nosotros, hermanos, con ¿cómo decirlo? Con amor. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la palabra amado es una expresión de cariño, una expresión de amor, una expresión de afecto. Tú eres amado para el Señor. Tú eres muy amado del Señor. Y por ser amado del Señor, el Señor dice, yo deseo, es mi anhelo, es mi propósito, que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere prosperarte en tu matrimonio. Dios quiere prosperar tu familia. Dios quiere prosperarte en tu trabajo. Dios quiere prosperarte en todas las cosas. Pero primero, la primera cosa en la que tenemos que prosperar es en nuestra alma. Necesitamos tener salud y prosperar en nuestra alma. Yo deseo, dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjese el anhelo del Señor. El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. No importa cuál sea la enfermedad, Dios quiere que tengas salud. Dios quiere que le confíes tu salud a Él. Pero dice, así como prospera tu alma. Entonces nuestra alma tiene que prosperar, tenemos que crecer, desarrollarnos, hermanos, en el aspecto espiritual y ministrar nuestra alma, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, nuestra voluntad esté en el Señor plenamente. ¿Para qué? Para que podamos prosperar, para que nuestra alma sea un alma prosperada, no un alma enferma. Espero yo que el Señor me ayude para compartir este tema de sanando el alma, porque es un tema que estoy empezando a desarrollar para compartirlo este fin de semana con la iglesia. Pero el Señor quiere que tu alma sea prosperada, pero tiene que ser sanada, tiene que crecer. Bueno, entonces el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje que habla del bien. El mensaje del Evangelio no es, hermanos, un mensaje que trate de condenar al mundo. El Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿por qué entonces la gente es condenada? Dios no condena a la gente. La misma gente, con sus actitudes, con su rechazo al Evangelio, a las buenas noticias, es que se condena sola. Entonces necesitamos ver esto.
Otra de las cosas que hace, que trae el evangelio, porque ya dijimos, evangelizo significa buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y qué se publica? El evangelio publica salvación, hermano. El evangelio no publica que sí es cierto que hay un infierno y lo predicamos y enseñamos acerca de ello, pero lo que se publica es salvación. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Mire, del que publica salvación. ¿Qué es lo que tenemos que publicar en Facebook, en WhatsApp, en TikTok? Aunque el mundo ocupa esas redes para cosas sin sentido, la iglesia, usted y yo, debemos ser, hermanos, evangelizadores y compartir el mensaje de salvación. El evangelio publica salvación, hermano. Mire cómo dice acá esa palabra, hermano, salvación viene de Yeshua. Mire qué tremendo. Yeshua tiene que ver con Josué y con Jesús. Jesús significa salvador. Algo salvo significa liberación, auxilio, victoria. Salvar significa triunfo. De manera, mis hermanos, que cuando hablamos de un mensaje, de una buena noticia ungida, estamos hablando de un mensaje que lleva liberación, de un mensaje que trae, que anuncia auxilio, que anuncia victoria, salvación, triunfo, que anuncia a Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia acá en Lucas capítulo 19, verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El que había entrado en esa casa era Jesús. Estaba hablando, hermanos, de Zaqueo. Zaqueo, que había sido una persona aborrecida por su pueblo y también excomulgada de las iglesias de aquel entonces porque era publicano. Dice la Biblia que cuando el Señor pasó por la ciudad donde vivía Zaqueo, Zaqueo se subió a un sicómoro y él quería ver al Señor. Él quería verlo por lo menos lo más cerca que pudiera, pero él era chaparrito y tuvo que subirse a un árbol para mirarlo desde arriba. Pero hermano, cuando iba pasando, el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ese día Zaqueo, dice la Biblia, que se bajó de prisa y lo recibió con gozo en su casa. No dijo: lo voy a pensar, Señor, en otra ocasión. No se puso charrascaloso, ¿verdad? Ni se dio la gran importancia, porque hay gente que se da mucha importancia. En algún momento ya voy a pensarlo, como si fuera Dios el que necesitara de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del Señor, hermano. Cuando ya el Señor estaba ahí, hermanos, Zaqueo dijo que él iba a devolver 4 tantos de lo que había robado. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, usted debe entender que el evangelio publica salvación. El evangelio no andamos predicando el infierno. Pero si obviamente alguien rechaza la salvación, lo que le espera es condenación.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor hoy te está diciendo: hoy ha venido la salvación a tu casa, recíbela. Hoy el Señor te ofrece salvación. Hoy estamos publicando salvación. Lucas capítulo 19 verso 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede decir: hermano, yo estoy perdido. La verdad, hay gente muy honesta y que honestamente se está yendo al infierno. Porque es que yo soy muy honesto, la verdad. Yo soy un pecador. Yo soy malo. Yo sí me voy a asar en el infierno. ¿Pero por qué? Si se están ofreciendo una oportunidad, si se te está dando una oportunidad de ser salvo, se está publicando la salvación por medio del evangelio, que Jesucristo vino a buscar y a salvarte. Porque precisamente porque estabas perdido. Los enfermos son los que tienen necesidad. No esperes voy a esperarme un tiempo hasta que yo me porte bien. No, este es el tiempo que hay que venir al Señor. El Señor se va a encargar de limpiarte, de purificarte, de lavarte, de cambiarte, de transformarte. El Señor va a hacer todo lo que necesita hacer en tu vida. Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación. Eso es tremendo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos publicando salvación, pero no una salvación falsa. Es una salvación segura. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación. Lo voy a decir claro: en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ninguna religión. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Nadie puede cambiar tu vida. No hay nadie que pueda perdonar tus pecados. No fue María, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue ninguno de los santos, no fue ninguno de los apóstoles. No hay ninguna religión que pueda cambiar tu vida. En todas las religiones hay personas que no son salvas, que llegan pero no han tenido una transformación en su vida, no han aceptado a Cristo en su corazón. Pero en todas las religiones habrá alguien que con todo su corazón está buscando de Dios, y el Señor lo va a guiar hacia el camino correcto. El Señor, si está en un lugar donde se predica falsedad, el Espíritu Santo lo va a sacar de ahí para llevarlo a un rebaño donde se predique la palabra de Dios, en donde se diga que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado o otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el Evangelio. El Evangelio declara el reino de Dios. Fíjese cómo dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esa palabra dice
a Sión, tu Dios reina. El evangelio le dice a la iglesia, tu Dios es rey. Hay un reino, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el inicio de la proclamación del evangelio. Mateo 4:17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tu Dios reina. Dios es rey. Y ese reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. ¿Y cómo puedo pertenecer al reino de Dios? Arrepintiéndose, teniendo un cambio de mentalidad. Arrepentimiento no es solamente llorar. Arrepentimiento no es solamente dejar de vestirse de una forma, sino que arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Le predicaba a la gente, tu Dios reina, Dios es rey. Recíbanlo en su corazón, que Él sea el rey de tu corazón, que ya no sigas siendo tú el rey. Como aquella canción, ¿verdad?, de José Alfredo Jiménez. A lo mejor algunos no me han entendido cuando digo, hay quienes todavía cantan, pero sigo siendo el rey. Porque ellos siguen reinando en su vida, el ego, el orgullo. Mucha gente quiere seguir llevando las riendas de su vida y van caminando hacia el infierno, porque han rechazado el reino de Dios, porque no quieren que Jesucristo reine en su corazón. Pero el Señor sigue sanando toda enfermedad, toda dolencia. Cada vez, hermanos, que alguien es sanado, cada vez que alguien es liberado, cada vez que alguien acepta a Cristo en su corazón, cada vez que alguien es liberado de demonios, hermanos, cada vez que el Señor manifiesta su poder en la vida de una persona, ahí se está manifestando el reino de Dios. El Señor no vino a implantar un reino literal, un reino físico, porque hay una doctrina que se llama el reino ya. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no importa donde yo escuche el mensaje, no importa si le escucho a los adventistas, si le escucho a un sacerdote, si le escucho a tal predicador, eso no importa, a cualquiera, si de todas maneras es la palabra de Dios. No, Señor, no es la misma palabra. Hoy hay un evangelio falso que se predica por las redes sociales, por la televisión, por la radio, y debemos tener cuidado. Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Y lo que el Señor estaba invitando a la gente era a recibir en su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que fuera el Rey de sus vidas, el que guíe sus pasos. La traducción lenguaje actual en el Salmo 97, verso 1 dice, Dios es un rey justo, Dios es nuestro rey, que lo celebre en la tierra, que lo festeje en las islas lejanas. Debemos celebrar a Cristo, debemos celebrar al Padre, debemos celebrar al Espíritu Santo, porque Dios es rey, Dios es justo, Dios es nuestro rey. Necesitamos que el Señor sea nuestro rey. Debemos recibirlo como nuestro rey. Salmo 146, verso 10 dice, la Biblia, las Américas,
el Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Fíjense qué tremendo. Entonces, iglesia, tu Dios reina. Eso es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tu Dios reina. Él es el Rey. Oremos y digámosle: venga tu reino, Señor. Que se implante tu reino en mi vida. Que tu reino venga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a su esposo, a sus vecinos. Que el reino de Dios venga a Cunduacán. Que el reino de Dios se implante en Tabasco, en México, en América, en los continentes. El Señor reinará para siempre. Ahora es el tiempo. No estamos predicando un evangelio del reino ya, donde dicen muchos: necesitamos gobernantes que sean cristianos. No, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es físico. No es que hay que tomar las alcaldías, las gobernaturas, las presidencias. Lo que hay que hacer es predicar el mensaje de Cristo y decirle que Dios es Rey, que Jesucristo es Rey. Cuando al Señor lo crucificaron, decía: Jesús, el Rey de los judíos. Y cuando fueron con Pilato para decirle: esto debes quitarlo, esto no es correcto, digo: lo que he escrito, escrito está. ¿Se equivocó, pastor? No es así. No, escuche, la Biblia, el original dice: lo que he escrito, escrito está. O sea, lo que yo puse ahí está en las escrituras, está en la Biblia. Este Jesús es el Rey de los judíos y quiere ser el Rey nuestro. Quiere ser el Rey en nuestro corazón. Esta tarde, esta noche, el Señor quiere entrar en tu vida. La noticia, las buenas nuevas que estamos predicando son buenas noticias ungidas por el Espíritu Santo. No nos hemos enviado solos. No es que quisimos predicar. No es que quisimos poner una iglesia porque en esa iglesia se capta finanzas y hay ingresos económicos. No. Estamos predicando el mensaje del evangelio por amor a Jesucristo, por amor a las almas, porque estas noticias tienen que saberse en el mundo. Son buenas noticias y las estamos predicando porque el Señor nos ha ungido para predicar las buenas nuevas a los necesitados, aquellos que son humildes, aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que dicen: amén, yo soy una persona necesitada, yo lo acepto en mi vida, acepto que necesito del Señor. Así que esta noche yo quiero invitarte a que recibas estas buenas noticias. No te venimos a ofender, no te venimos a condenar. Venimos a decirte que hay un camino que es Jesucristo, el cual te lleva a la vida eterna. Recíbelo en tu corazón, acéptalo en tu vida. Hermano y hermana, seamos conductores de este mensaje. Hablemosle a otros. Hablemos las buenas noticias. Dejemos de condenar a los demás. Dejemos de pensar que este sí va a ser salvo, aquel no, porque nosotros no sabemos quiénes están predestinados para salvación y quiénes no. Entonces, hablemos el mensaje del reino, las buenas nuevas. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche, Señor, yo he compartido tu palabra y te ruego, mi Dios, que nos ministres.
Que despierte, Señor, el espíritu de cada hermano y cada hermana para compartir tu palabra, para evangelizar. No para llevar gente a una determinada iglesia, sino para que la gente, Señor, se salve, se conviertan a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego que la palabra que hemos predicado, Señor, tu Espíritu Santo la haga valer, Señor, en el espíritu de cada persona. La lleve, Señor, a ese lugar donde necesita alojarse, que es el espíritu. Y luego, Señor, de ahí ser llevada a la mente y al corazón, y ser llevada, Señor, aún a cada parte del organismo, del cuerpo de cada persona, de manera que el espíritu, el alma y el cuerpo sean, Señor, cambiados, transformados, salvados, y haya una resurrección en el espíritu, haya una administración en el alma y haya sanidad en los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Déjenme saludarles. Déjeme saludar al hermano Marta Elena Suárez. Dios te bendiga. Sandy, Dios te bendiga también. Tengo entendido que te lastimaste tu pie. Oramos por ti para que el Señor te fortalezca y te sane. Al hermano Ajanigail, niño de Guzmán Galindo. Dios te bendiga, hermano. Y pues Dios bendiga a cada hermana y cada hermano que se haya conectado. Que el Señor les bendiga. El día de mañana a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo el mensaje del discipulado. Si alguien va a venir, hermano, sí se puede entrar caminando. Sí se puede entrar caminando. Si alguien viene con carro, tendrá que dejarlo fuera de la colonia, pero nada más son 2 cuadras. Tendría que entrar caminando, así que si alguien va a venir, aquí será bienvenido, hermanos. Nada más traiga pan. Bueno, Dios me los bendiga y que el Señor me los guarde. Amén.